Hola, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Se ha aprobado una reforma enorme a la ley antilavado en México y también a su reglamento. Ojo, que estos cambios vienen a transformar por completo las reglas del juego para muchísimas empresas, así que vamos a desglosar qué significa todo esto. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? La magnitud de esta reforma es enorme y la verdad, no estar preparado simplemente no es una opción. Para que todo quede súper claro, hemos organizado este análisis en 5 puntos clave. Primero, la alerta regulatoria, o sea, las nuevas reglas. Después, nos metemos con los fundamentos de la ley de 2025. Luego, los detalles del reglamento de 2026. De ahí pasamos a las nuevas obligaciones clave y para cerrar, veremos los riesgos y los próximos pasos. Muy bien, empecemos. Nuestra primera sección, la alerta regulatoria. Y quiero ser muy claro aquí, no estamos hablando de un ajuste menor. El panorama del cumplimiento en México de verdad ha cambiado de una forma drástica. Y para que veamos que esto va en serio, todo se basa en decretos ya publicados en el Diario Oficial de la Federación. Con la reforma a la ley en 2025 y los ajustes a su reglamento en 2026, el marco legal es oficialmente mucho más estricto. Esto ya no es una posibilidad, es la nueva realidad legal. Ahora sí, pasemos a los cimientos. La ley de 2025. Para poder navegar esta reforma es vital, pero de verdad vital, que entendamos los nuevos conceptos que introduce, porque de aquí parte todo lo demás. El primer concepto clave es el beneficiario controlador. Esto está en el artículo 3 de la ley. ¿Qué significa? Que ahora la norma exige ir más allá de la persona que firma. Hay que identificar a la persona que, al final de la cadena, es la que de verdad controla o se beneficia de la operación. Es un cambio de enfoque total. Después tenemos a la persona políticamente expuesta, o como se le conoce, PEP. El mismo artículo 3 formaliza esta figura. Hablamos de funcionarios públicos de alto nivel, aquí o en el extranjero, y su círculo cercano. Estas personas, por su posición, representan un riesgo mayor y, por lo tanto, necesitan un escrutinio mucho más profundo. Y por último, un concepto que cambia todo: el riesgo. Ahora el artículo 3 lo define de manera formal y lo convierte en la piedra angular del nuevo enfoque basado en riesgos que ahora es obligatorio. O sea, el cumplimiento ya no es solo seguir una lista de requisitos. Ahora se trata de entender, analizar y mitigar activamente el riesgo específico de cada cliente y cada operación. Bueno, si la ley de 2025 nos dijo el qué, el reglamento de 2026 nos dice el cómo. Aquí es donde todas esas ideas generales se convierten en las reglas específicas, en las instrucciones operativas para el día a día de las empresas. Y para que vean el nivel de exigencia, miren esto. Según el artículo 20 del reglamento, el plazo para guardar toda la documentación de soporte se duplica. Pasamos de 5 a 10 años. Esto, por supuesto, obliga a revisar por completo las políticas de archivo y cómo se gestionan los datos. Además, ¿recuerden que hablamos de las PEPs? Bueno, pues el reglamento, en su capítulo 6 bis, ya no deja lugar a la interpretación. Ahora establece procedimientos súper claros y específicos sobre cómo las empresas deben consultar la lista oficial de PEPs de la UIF. Se acabó la ambigüedad y el no sabía cómo buscar. Entonces, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? La siguiente sección es clave, porque aquí vamos a detallar la nueva lista de obligaciones que son indispensables y todas se basan en el reformado artículo 18 de la ley. Aquí está el corazón del asunto. Toda empresa con actividades vulnerables ahora debe, y esto es sin excepción: 1. Hacer una evaluación de riesgos formal. 2. Crear y aplicar un manual de políticas internas bien detallado. 3. Capacitar cada año a todo el personal involucrado, incluyendo directivos. 4. Implementar sistemas automáticos para monitorear transacciones. Y 5. Pasar por una auditoría anual. Que quede claro, esto no es una lista de sugerencias, es la nueva base obligatoria del cumplimiento. Y esto nos lleva a la parte final, que es quizá la más importante. ¿Qué pasa si no se cumple con todo esto? Y más crucial todavía, ¿por dónde hay que empezar? Miren, los riesgos son altísimos. Los artículos 53, 54, 56 y 59 de la ley no dejan lugar a dudas. Hablamos de multas que pueden llegar al 100% del valor de una operación.
la revocación de permisos que son esenciales para operar, e incluso, si se falsifica información, puede haber cargos penales. El costo de no hacer nada es sencillamente demasiado alto. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir ya mismo? La recomendación es actuar ahora. Hay que revisar y actualizar los procesos de identificación, diseñar la nueva metodología de riesgos, empezar a planificar la implementación de los sistemas de monitoreo y programar la primera capacitación y auditoría. Para las personas morales, es indispensable designar a un representante de cumplimiento. Y es muy importante recalcar esto. La complejidad técnica y legal de la reforma hace que el enfoque de «yo lo hago todo» sea extremadamente arriesgado. De verdad, se necesita una guía profesional para navegar correctamente por todos estos cambios. Para un proceso tan crítico como este, lo más inteligente es acercarse con especialistas. Empresas de consultoría, como por ejemplo Digital Signature, tienen la experiencia necesaria para guiar a las organizaciones en cada paso, asegurando que la implementación sea correcta y minimizando cualquier tipo de riesgo. Y con esto cerramos, dejando una última pregunta para reflexionar. Frente a esta nueva y mucho más exigente realidad regulatoria, ¿está la operación de su negocio verdaderamente protegida? Hay que recordar que la preparación es la única defensa real.